De resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, miércoles 18 de diciembre. Últimos resúmenes imposibles en la mañana de Re. Hasta el viernes 20. Y después, como les venimos contando, a partir del lunes 6 de enero, maldita suerte, vuelve a la tarde del Destape de 14 a 17. Mientras tanto, amigos, últimas noticias para ir compartiendo en la mañana con ustedes, con novedades de advertencias de Cáritas, de la Iglesia Católica, fuerte advertencia de Cáritas, señalando la pobreza y la indigencia de los niños y adolescentes, una situación que describieron como dramáticamente delicada. Se vienen también actividades y acciones en estos días, como por ejemplo de la Garganta Poderosa, de la Poderosa, una convocatoria, una jornada solidaria que ahora les vamos a contar. Sigue en el consumo de carne vacuna sin despegar, cayendo a pisos históricos, mientras la exportación toca picos también históricos. Las vaquitas son ajenas, siguen apareciendo esos datos que reflejan la cruda realidad social, mientras el gobierno dice que lo peor ya pasó y celebra la festichola financiera. Vamos a hablar del maravilloso mundo de Toto Caputo también, que habló ayer, dijo que la economía es un cohete, que vuela, que despega, no hay nada que hacer, ya está, es el éxito, estamos condenados al éxito, se dijo en algún momento también en la historia argentina, pero advertencias porque vuelve a subir el dólar blue y los financieros. ¿Qué pasa con la bicicleta financiera de Toto Caputo? Después la economía real, que también el sector metalúrgico no para de caer, y la tensión que se empieza a observar por estas horas en distintas paritarias, en la paritaria metalúrgica, pero también la de camioneros y sanidad, a cargo de dos de los secretarios generales de la CGT, también del neumático. Finalmente no hay paro en el tren, pero sí hay conflicto, también en los colectivos. Fin de año intenso en la conflictividad sindical. Mientras tanto, Milei llama a reconciliarse con las Fuerzas Armadas, vuelve una especie de colimba optativa que anunció Patricia Bullrich, y algunas novedades más que tenemos para compartir con ustedes, mientras van dejando un like y un comentario y arrancamos a resumir. Fuerte con los débiles, es el mensaje de Cáritas por Navidad. En este 2024 la pobreza y la indigencia de los niños y adolescentes es dramáticamente delicada, dicen desde la Iglesia Católica. Publicaron un texto en el que señalan su preocupación por la inequidad que afecta a gran parte de la sociedad, que por supuesto no es una novedad, no es algo que haya empezado con la llegada de Milei al poder, pero sí se profundizó. Una situación que ya era crítica, una situación social que ya era crítica, se agudizó, ¿no? Se agravaron los índices de pobreza, especialmente en niños y especialmente en jubilados. La pobreza en los jubilados se duplicó y aumentó fuertemente también la pobreza en los menores. Advirtieron desde la Iglesia Católica sobre la firma de decretos que buscan mostrar poder y autoridad, y lo señalaron como fuerza con los frágiles y débiles. Se ejerce la fuerza con los frágiles y débiles, es lo que cuestionaron desde la Iglesia. Duro comunicado. En concreto, la organización católica subrayó que la pobreza y la indigencia infantil alcanzan niveles críticos. Y en definitiva, la carta, firmada por los monseñores Gustavo Carrara, Roberto Álvarez y Enrique Martínez Osola, describen la situación especialmente en los barrios más empobrecidos del país, ahí donde están las iglesias, donde están las organizaciones sociales, la red comunitaria, de distintas iglesias también, porque también están los evangélicos y también están los clubes de barrio, etcétera, ¿no? Es parte de ese entramado social que sostiene, a pesar de todo, la convivencia y muchas veces el único plato de comida. Sí, es la red de contención, el auxilio ante la retirada del Estado son muchas veces las parroquias y los clubes y las sociedades de fomentos y las unidades básicas y los militantes de base los que están ahí bancando, ¿no? Esa situación en la Iglesia Católica, y especialmente esta parte de la Iglesia la conoce muy bien. Carrara es conocido como el obispo villero, de alguna forma también es alguien que conoce el territorio, y habló ayer en el Destape con Mariano Martín. Recordó que los datos que tiene el Observatorio de la Universidad Católica es que el 64% de los niños, niñas y adolescentes menores de 17 años están en una situación de pobreza y un 19% en situación de indigencia. Y enumeró una serie de medidas del último tiempo que afectaron a los sectores más empobrecidos.
Es destacar que, por ejemplo, a una familia que recibe la tarjeta alimentar, por ahí con un aporte cercano tal vez a la inflación, vive en un barrio popular donde se ha cortado todo lo que eran los procesos de integración sociourbana de esos barrios. Entonces, todos los procesos de que llegara a un barrio popular agua potable, o electricidad segura, o un centro de salud cerca. Entonces, la mirada acerca de la pobreza y sobre todo de la indigencia debe ser una mirada integral, ¿no? Entonces, para abordarla hay que abordarla integralmente, y hay políticas públicas que ciertamente o se han paralizado o se han discontinuado mucho, ¿no? Y eso tiene un impacto real en la vida de los vecinos y vecinas, sobre todo de barrios populares, que no olvidemos que en la Argentina son cerca de por lo menos 6.000 villas o barrios populares. ¿Usted percibe algún grado de desinterés o desacople del gobierno respecto a esta problemática? En principio, yo lo que le diría es que las políticas públicas de intervención directa sobre, por ejemplo, la integración de barrios populares, que para mí ha sido una política clave porque incluso empezó en el gobierno de Mauricio Macri y después siguió en el de Alberto Fernández, o sea, se estableció como una política pública, más allá de quién gobierne. Bueno, eso está discontinuado y es preocupante, ¿no? Bien, ahí la advertencia de Gustavo Carrara sobre una situación que, lo hemos charlado más de una vez, está por debajo del radar de las noticias cotidianas, ¿no? Es como una agenda mucho menos presente que la euforia de los mercados, la rosca de la política, los problemas de la política. Sí, el ruido, las internas del gobierno, las internas de la oposición y demás. Sí, esa cosa más tuitera del minuto a minuto, etcétera. Toda esa situación social complejísima, que no es una novedad en la Argentina, por cierto. Sí. Hay 6.000 villas, hay un montón de pibes y pibas que desde hace rato están atravesando una situación dramática. Se vio agravada especialmente en el arranque del gobierno de Milei, entre otras cosas, no solo por la devaluación, la pérdida de poder adquisitivo, el ajuste y demás, sino hay una cuestión muy, muy concreta. Paralizaron las obras en los barrios populares. Obras que era agua potable, infraestructura básica, placitas donde hay baldíos de agua y barro, o basura, etcétera. El mejoramiento de la vida cotidiana, no solo de la situación económica. Claro. Bueno, eso está claramente, es una situación que claramente ha empeorado con el gobierno de Milei, y lo saben, y es parte, siempre hay que ponerlo en contexto, ¿no? Es parte de el gasto, entre comillas, que el gobierno ahorra para llegar al equilibrio fiscal. ¿Con qué se sostiene el equilibrio fiscal que vende el gobierno como herramienta monetaria, etcétera, para bajar la inflación? Bueno, en parte con el ajuste en esos sectores. Al igual que los medicamentos de los jubilados, el envío de alimentos a los comedores, el ajuste en la educación pública, en la salud pública. En eso se sostiene el equilibrio fiscal que el gobierno ahora vende como bullish financiero total, que entusiasma y pone eufóricos a los mercados, ¿no? Bueno, mientras tanto, y esto también es algo que venimos diciendo, en la medida que se pueda hay que acercarse, hay que participar, hay que dar una mano. Y la Garganta Poderosa, la organización, el movimiento villero La Poderosa, va a realizar una colecta de juguetes en la Navidad Poderosa, como lo han llamado, para repartirlos a miles de niños y niñas alrededor del país, los días 21 y 22 de diciembre, de 14 a 20 horas, en el obelisco y en las plazas centrales de distintas provincias. Se instalarán puntos de recepción de donaciones donde además se van a realizar actividades para la familia. Actividades como esta va a haber un montón, ¿no? Y tal vez es una forma de, salir un rato del estado de indignación permanente y de queja tuitera. En redes. Y en la medida que se pueda, con lo que se pueda y como se pueda, acercarse a dar una mano, porque es un momento verdaderamente complejo. Habrá eventos culturales, charlas con invitados especiales, y todos se van a poder sumar también a tener acceso a productos cooperativos de la economía popular, entre otras propuestas que van a ser publicadas en las redes sociales de la Garganta Poderosa. Desde La Poderosa señalan que el objetivo es que los chicos y las chicas puedan tener un regalo esta Navidad, así que colecta de juguetes 21 y 22 de diciembre, Navidad Poderosa, de 14 a 20 horas en el obelisco y en distintas plazas de todo el país, sino también hay un alias ahí para colaborar. Para con guita, claro. Que es lagarganta.poderosa. Cambiamos de tema. Una noticia que se repite con el paso de los meses, pero que sostiene la gravedad de la situación social, ¿no? El consumo de carne vacuna sigue sin despegar y en noviembre fue el registro más bajo de los últimos 22 años. Pero la noticia se completa diciendo que al mismo tiempo hay un pico de exportaciones. O sea, ahí es donde las vaquitas son ajenas, entra posta. en la síntesis perfecta del estado de situación. Así lo refleja
un informe reciente de CICRA, que es la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, entre enero y noviembre de 2024 el consumo de carne vacuna por habitante habría sido equivalente a 47 kilos por año, por lo tanto se ubica 11% por debajo del promedio de enero-noviembre de 2023. Cae fuertemente el consumo de carne por habitante en la Argentina al registro más bajo de los últimos 22 años y al mismo tiempo en el sector se destaca que la exportación de carne marcó un nuevo máximo, también medido por el mismo informe, un extenso informe en el 11º mes del año, indica también que los precios de los cortes vacunos fueron los que registraron también una aceleración en su ritmo de crecimiento. ¿Viste que estaba más o menos? Sí, hace rato, varios meses que estuvo estancado. quieto. Hasta el mes pasado estuvo durante 2-3 meses quieto el precio y de la ya carne. a fines de octubre, noviembre empezó a aumentar de vuelta. Bueno, ¿Y ahora? Y según el corte también, según la zona, según donde vivís. Sí, ¿no? Eso siempre es así. Pero aumentó de vuelta la carne y bueno, eso profundiza la caída del consumo. El aumento fue liderado por el asado. El valor promedio de aumento fue de casi 5% en un mes. El costo del asado. Y por último, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, en promedio, dice el mismo informe, el valor del kilo de los cortes vacunos, relevados por el INDEC, registra en total un crecimiento de 115%. Claro, interanual. Sí, interanual, por debajo de la inflación general, ¿no? Ahora, el precio del pollo, el pollo entero, tiene un aumento del 135% interanual. Sí. Muchos estaban dejando la carne de vaca para irse hacia el pollo. Y el pollo entero es lo más barato, la forma más barata de comprar pollo. Claro, pero aumentó 135% en un año, bastante más que la carne. Que la carne. Sí, lo que suele pasar en épocas de crisis también, ¿no? Todos lo sabemos, con las industrias alimenticias, que por lo general las cuestiones que tienen consumo más popular son las que más aumentan porque son las que más se consumen, justamente. Exactamente. Es la ley del mercado, muchachos. Sí, ahora el consejo de Jorge Macri No sirve. no sirve, ¿no? Esto de filetear la pechuga de pollo. No. Vitel toné con pollo. Para Sí, que sí, dure más, no está mucho más barato el kilo de pechuga. Si vos comprar la pechuga sola, suelta, que es bastante No, caro. es carísima la pechuga suelta. Sí. Bueno, Jorge tiene que... ¿Quieren escuchar a Jorge Macri? Porque me interesa. A ver. Los consejos de Macri para ser pobre. Culinario. Hay una opción más barata todavía. Hay dos opciones más baratas. Una, el carré de cerdo, que es más barato que el pelleto y tiene el mismo, funciona igual de bien. Y la otra, más fácil todavía y más barata, pechuga. ¿De pollo? Claro, pechuga fileteadita. Excelente. Los consejos de Jorge Macri en TikTok para ser pobre, ¿no? Jorge Macri, yo te quiero ver fileteando la pechuga en tu casa, Jorge Macri. No, pero igual la actitud aparte, el umbral de la casa de la señora, yo te voy a enseñar a ser pobre, porque vos no sabés ser pobre, realmente. Macri-splaining. Sos muy mala pobre, Es impresionante, es cada vez más Mickey Vainilla. Yo no sé si él lo sabe, pero es cada vez más Mickey Vainilla. No, lo de Jorge está metiendo unos días espectaculares, Mamita, realmente. Qué momento. Bueno, mientras tanto, el maravilloso mundo de Toto Caputo. Caputo habló en Radio Mitre en el día de ayer. Dice que la recuperación más que en B fue en una especie de cohete. ¿Cómo? Sí, no es una recuperación en B, es una recuperación en modo cohete. Elon Musk. De Musk, Sí, claro. Un cohete de Musk. De Elon Musk, exactamente. Habla de un crecimiento. Esta es buenísima la que están haciendo por estos días los libertarios, que es anualizan el crecimiento del PBI. Todo Sí. anualiza. ¿Qué sucedió? Los primeros 2 trimestres del año, el Sí. PBI cayó fuertemente, muy fuerte. El tercer trimestre del año creció en comparación con el segundo trimestre, 3 Sí. y pico. Sigue cayendo en comparación con la interanual, con el mismo trimestre del año pasado. Ahora, agarraron el crecimiento del tercer trimestre de este año, que dio 3 y pico, lo anualizan, es decir, lo multiplican por 4 Claro. y les da... Ay, va a crecer, es espectacular, mirá. 17%. Claro, proyectan que en los próximos 3 trimestres va a haber el mismo nivel de crecimiento de 3 puntos del PBI y dice, ahí está, anualizado me da tanto. 12% de crecimiento, claro, 3 trimestres más, ya 3%, es espectacular, listo. ¿Qué es esa contabilidad imaginaria que hace permanentemente el gobierno? Milei en particular, que era cuando, por ejemplo, anualizaba cuánto le daba 17.000% de inflación. Sí. Es como decir que el dólar va a aumentar 5.000 pesos de acá a fin de año porque ayer aumentó 40 pesos. Y eso si lo analizás es... Sí, si anualizás todo, y sí, Claro. algunas cosas te convienen y otras cosas no te van a convenir, Sí. en realidad. Pero bueno, de esta forma, el nuevo verso por estas horas del gobierno es el de Toto Caputo. Escuchalo. Superávit
fiscal, superávit comercial, superávit energético. El riesgo país bajó de más de 2.000 puntos a 670. La economía recuperó, acordate que muchos decían que la baja de la inflación iba a ser a costa de una recesión brutal y larguísima. Fue la recesión más corta en un plan de estabilización, duró 2 trimestres, y la recuperación más que en V fue en un cohete para arriba, porque anualizado el tercer trimestre la economía creció un 16,5, esto es inédito. Es espectacular. 16,5. Pero escúchame, además te hablan de crecimiento a futuro. O sea, ellos ya... Lo contabilizan como un creció facto. 16,5. No, estás hablando de... Supongamos que en los próximos 3 trimestres mantenés un crecimiento de 3 y pico, 4 puntos del PBI por trimestre, y recién ahí charlemos si te da 16% anualizado. Sí. Con los hechos concretos, no especulando, anualizando y mirando para adelante. Aparte el tiempo verbal, no te digo, ni Sí. siquiera que uses el potencial, pero por lo menos usar el futuro, Por va eso, a crecer. Crecería 16. No, creció. Creció. Pero pará, faltan varios puntos. No pasó todavía, boludo, pará. No, pero ahora, eso que parece medio falopa, lo estuvieron difundiendo. Lo venden así, ¿eh? No, pero lo estuvieron fuertemente. En las últimas horas, Milei, Caputo, Sturzenegger, toda el trolerío libertario, pero en general el discurso oficial es que crecimos 16 puntos del PBI, y en lo que están haciendo, vale la pena aclararlo, es una proyección en base a lo que les dio el tercer trimestre de este año, sin considerar las cuestiones estacionales, creyendo que eso directamente se multiplica. Es verdaderamente alarmante si de verdad lo creen. Ahora, si es todo chamullo, biribiri y cosas que dicen públicamente para decir que ya salimos de una recesión, que uno no ve de qué forma ya salimos de una recesión, es una cosa. Ahora, si de verdad lo creen, estamos en un problema serio. Luis Caputo estimó, por otro lado, que la Argentina va a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante el primer trimestre del próximo año. El funcionario aseguró que las negociaciones están muy bien encaminadas y apuntó a que los tiempos del fondo son lentos. Bueno, y están esperando ahí básicamente que el 20 de enero asuma Donald Trump. Por otro lado, últimas noticias económicas, los precios mayoristas subieron 1,4% en noviembre. El gobierno anunció un superávit financiero de 357.000 millones de pesos en noviembre, lo festejaron muchísimo por estas horas. Y atención, advertencias con la suba del dólar blue y los financieros en los últimos días. Las cotizaciones alternativas se recalentaron. El blue llegó ayer a 1.165, subió 40 pesos en una jornada. Claro, eso es lo que decías vos. Imagínate que lo anualizás. Se multiplica 40 por 365, me da que el blue va a aumentar tanto. Sí. No funciona así. No se anualiza matemáticamente, Claro. y se multiplica como a vos te parece, ¿no? Sí. Pero viene aumentando ya 110 pesos desde la semana pasada. Hay distintas explicaciones posibles para esto. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que no es relevante esta suba y que la gente puede estar comprando porque se va de vacaciones, ¿no? Esa es un poco. Se va de vacaciones, lo está comprando afuera. Compran dólares para viajar. Dólares para viajar o especialmente eso. Sí, gasto con tarjeta en dólares Claro. y demás por turismo. Sí. Bueno, al mismo tiempo que esto sucede, los mercados están verdaderamente eufóricos. Las acciones, los bonos, los bancos, el riesgo país, todo esto, la bicicleta de Toto Caputo, todo a pleno. Les propongo escuchar y ver un informe, dura 2 minutos, del medio alemán DW en español, que es un informe sobre la bicicleta financiera, o conocida también como carry trade, con una explicación muy detallada y didáctica sobre cómo funciona el mecanismo estrella de Toto Caputo. Digamos, si vos pones a Toto Caputo al frente de la economía, vos ¿qué sabés antes de que su gestión arranque? Es que va a haber bicicleta financiera. Porque es especialista en eso. Te lo garantiza. Es timbero. Vos ponés un timbero al frente de la economía, ¿qué va a haber? Timba financiera. Y así lo explican en el medio alemán DW en español. En Argentina se pudo ganar 30% en dólares en los últimos 4 meses. ¿Cómo? Con la llamada bicicleta financiera, un neologismo metafórico inventado
inventado en Argentina en los años 70 para referirse al llamado carry trade, una operatoria que en el resto del mundo hacen los expertos en divisas, pero que en Argentina practican hasta los pequeños ahorristas. Esta bicicleta financiera es una estrategia de inversión especulativa en la que se aprovechan altas tasas de interés locales para ganar dinero sin generar producción real, moviendo capitales entre distintas opciones financieras de corto plazo. En el caso argentino, los inversores cambian sus ahorros en dólares por pesos para conseguir una mayor renta mientras se aprecia la moneda local. El beneficio para el sistema es que crecen los depósitos y el crédito. El riesgo es que se interrumpa este flujo especulativo y provoque una devaluación seguida de un shock inflacionario. Desde niveles bajísimos crece el crédito a empresas y familias. Además, el gobierno de Milei ha puesto en marcha una amnistía tributaria o blanqueo que permitió a los defraudadores registrar 19.000 millones de dólares en los bancos sin pagar pena alguna. Los bancos, a su vez, los prestan a exportadores. Algunos exportadores e importadores los usan para hacer bicicleta financiera. Otros dólares formalizados se invierten en construcción y en el sector energético o en la compra de autos. Pero el CEO del grupo Dietrich, concesionario de Volkswagen, Ford, Audi y Kia, no lo atribuye a la amnistía fiscal, sino a otros factores, incluido el crédito prendario. Lo que es el canal prendario está con tasas muy competitivas, cosa que en el pasado todos sabemos de qué mundo venimos de tasas financieras. Si te tuviera que decir, el factor principal es un tema de oferta. Venimos de mercados con una falta de oferta por distintos motivos, pero principalmente dentro del auto importado. Hoy eso de una forma u otra se está resolviendo. Por ahora la bicicleta financiera funciona en Argentina. El riesgo es que se averíe como sucedió con las devaluaciones de 1981, 2002 y 2018. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos hace ilusionar a los inversores financieros con que llegará un nuevo crédito del FMI para Argentina. Son dólares que asegurarán bicicleta financiera por un buen tiempo. Bien, y ahí el cierre de Alejandro Rebosio, periodista argentino para DW, explicando cómo funciona la bicicleta financiera. Hay algunos sectores, como el caso de Dietrich y los autos, que están contentos, ¿no? Bueno, yo esta la veo bien, antes era peor. Claro, ¿qué pasa? Baja muchísimo las tasas, la tasa de interés, la posibilidad de endeudarse, etcétera, de prestar y demás. Los bancos están llenos de dólares. El blanqueo fue exitoso. Hasta Cristina lo reconoció como un éxito. El tema es cuándo termina y cómo terminan generalmente en la historia argentina las bicicletas financieras. Estos procesos de timba y endeudamiento, de jugar peso-dólar, de esta cosa que por supuesto que no es para todos, ¿no? Por supuesto, pero que los que están en esa están ganando mucha guita. Hay gente hoy en la Argentina, grandes, ¿no? Grandes jugadores, ganando muchísima guita con la bicicleta financiera de Toto Caputo, mientras en paralelo lo que vemos es la situación real de la economía real. Y en eso nos metemos. La economía real, fuera de esa timba, está en crisis, que es la otra parte, la que no cuenta el gobierno. Luego de caer 7% en octubre, el sector metalúrgico volvió a registrar una variación negativa en su producción de 7,1% interanual en noviembre. También en la comparación mensual marcó un rojo de casi un punto y de esta manera acumula una contracción de 13% en lo que va del año. La industria, un sector clave, esto según el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos, hablan de que la utilización de la capacidad instalada es del 50%, es decir, las máquinas funcionando están a la mitad, lo que representa una disminución de casi 5 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año pasado y se ubica casi 9 puntos porcentuales debajo del promedio del año pasado. Es un sector que no está claramente saliendo de la recesión en modo cohete, como dice Toto Caputo, más bien lo contrario. No muestra signos de recuperación a pesar de que Milei ya decretó, él por su cuenta, el fin de la recesión. La metalúrgica es además un sector clave de la economía, debido a que es generadora de mano de obra, de puestos de trabajo, intensiva en ese sentido, y es clave para otras cadenas de valor como la construcción, la industria y demás. No hay signos de mejora en la economía real. Después está volando la economía financiera, ¿no? La timba, los mercados eufóricos, el ajuste de Milei los ha puesto verdaderamente en una situación que incluso sectores del establishment, del poder económico, no esperaban con tanto optimismo en esos términos, y por lo tanto todo eso que vemos por estas horas, la celebración de que baja el riesgo país, de que las acciones de los bonos y de las empresas en Wall Street vuelan y qué sé yo, es parte de una euforia financiera que no se traduce, al menos por ahora y hasta hoy,
aunque el gobierno diga lo contrario, en la economía real. Y eso está generando tensiones. Algunas las venimos contando. Y está empezando a generar conflictos paritarios también. Ojo con esto. Fracasó la paritaria metalúrgica y la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, convocó a una reunión de urgencia. El gremio ratificó las demandas salariales ante las cámaras empresarias, pero no hubo acuerdo y la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima. Cuentan en el portal Mundo Gremial que las diferencias entre los pedidos de la UOM y las cámaras empresarias son considerables y aumentan las posibilidades de un contexto de conflicto entre las partes. Lo que estamos viendo en el sector es, por ejemplo, esta semana también la suspensión en Hacienda de 700 trabajadores. La empresa dice que son menos, que otros son tercerizados, qué sé yo, pero 700 personas con suspensiones o con vacaciones adelantadas, etc. Bueno, ahí está el sindicato que hoy conduce Abel Furlan, el gremio de la UOM, que en la audiencia de ayer ratificó las demandas salariales, piden un aumento del 18% en 5 tramos para el periodo que viene, noviembre-marzo, en sintonía con la inflación oficial, pero recibió la negativa del sector empresario que argumentó los efectos de la crisis de la industria, de la que también estábamos hablando. Que Furlan, ¿en qué lugar quedó del mapa CGTista? No, es más del palo más combativo. Más combativo. Sí, sí. Okay. Aunque no esté la UOM por lo menos por ahora anunciando medidas de fuerza, pero está dentro, no es línea. Claro. Daer, Acuña, Moyano. No, claro. Hugo, claro. Bueno, pero se suma esto al estado de tensión, ¿no? La posibilidad de un llamado a medidas de fuerza sigue en pie, va a ser motivo de análisis en la reunión de la UOM, a pesar de que hay varias complicaciones para esto, que es que a esta altura del año y con la situación de suspensiones, de vacaciones anticipadas en la industria, además todo eso puede deteriorar también el impacto de un paro en las plantas que están paradas. Entonces, también lo venimos charlando, ¿no? La dificultad que tienen hoy también algunos sectores del sindicalismo para realizar medidas de fuerza que tengan algún efecto, ¿no? Si vos parás plantas que están paradas porque la industria está parada, y bueno, tal vez hay que pensar otro mecanismo, pensar otra alternativa, qué sé yo. Sí, va a buscar saco la roto, vuelta. va a saco roto, sí, hay que ser más creativos, ¿no? Bueno, pero se suma esto a una serie de conflictos paritarios en la industria en particular, y tiene que ver también con el reacomodamiento de la CGT. Por ejemplo, ayer había una reunión de la famosa mesa tripartita entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Sí. Bueno, la CGT finalmente no fue, finalmente esa reunión no sucedió, y cuentan en Infobae que a partir de las presiones por parte de la CGT para negociar sin topes las paritarias de los sindicatos, como Camioneros y Sanidad, Camioneros de Hugo Moyano, Sanidad de Héctor Daer, el gobierno suspendió la mesa tripartita de diálogo de la que también iba a participar el sector empresarial y que tenía como objetivo debatir un proyecto para una nueva reforma laboral más profunda de la que ya existe en la ley bases. Ahora, conflicto paritario en Camioneros y en Sanidad, que por lo tanto desde los dos de las personas que conducen hoy la Central Obrera, es lo que hace suspender la reunión con el gobierno. Ahora, no son los únicos conflictos, sí son los que por ahí tienen algún tipo de incidencia en estas negociaciones, básicamente porque están a cargo Moyano y Daer. Ahora, veíamos lo que pasa con la UOM y venimos contando lo que pasa en otros sectores, por ejemplo el sector del neumático, que es otra línea dentro del amplio mundo del sindicalismo argentino, mucho más combativa, más vinculada a la izquierda. Más de izquierda, claro. El SUTNA, el sindicato del neumático, que paró desde ayer y hasta hoy a la tarde las principales plantas de neumático del país. Escuchen lo que dice Claudio Mora, de la Comisión Directiva Nacional del SUTNA, que cuenta sobre la jornada de paro y la situación del conflicto. Ante el incumplimiento de los acuerdos firmados por las patronales del neumático recientemente en la Secretaría de Trabajo, los trabajadores respondemos dando inicio con fuerza al paro de actividades. Repudiamos este inaceptable incumplimiento de las empresas que pretenden diluir en el tiempo nuestro dinero, jugándose a cambiar la relación de fuerza con nuestras necesidades. Desde el SUTNA respondemos con toda la fuerza de la razón y en unidad. Entonces ahí lo que ves es el sindicalismo en distintos tiempos, con distintas estrategias, pero todos en el mismo quilombo. Frente a un gobierno patronal, un gobierno que defiende los intereses de los empresarios, no de los trabajadores. Por lo tanto, es lo que una veces no termina de entender qué es lo que obtiene la comisión directiva, la mesa chica de la CGT, en esta actitud dialoguista con el gobierno, si ni las paritarias de Camioneros y Sanidad están teniendo éxito por estas horas. Digo, ni Camioneros ni Sanidad porque son los que supuestamente son más dialoguistas, hoy están más cercanos al gobierno, pero ni así están sacando buenos resultados. Bueno, otro conflicto por estas horas es el del tren.
El gobierno dictó finalmente la conciliación obligatoria para evitar el paro de trenes que estaba previsto para hoy. Y se extiende esta tensión y esta conflictividad sindical en distintos sectores. Finalmente hoy funcionaron todas las líneas con normalidad y por otro lado se fijó una audiencia en la Secretaría de Trabajo entre las patronales y el sindicato para intentar destrabar el conflicto. Omar Maturano, el secretario general de la Fraternidad, explica el conflicto con el gobierno por la paritaria y advierte que el salario de los maquinistas se deterioró un 46%. Lo dijo en Rivadavia con Longobardi. Tenemos que hablar de la causal también, ¿no? De la causal de que nuestro salario se deterioró aproximadamente en el 46% de nivel de compra. Porque si hablamos únicamente de las consecuencias, no hablamos de la causa, porque acá parece que nosotros estamos extorsionando a la gente, a los que son compañeros nuestros, porque son trabajadores, porque nosotros tampoco queremos parar. Bueno, ahí está la posición de Maturano. Nosotros tampoco queremos parar, pero claro, casi que nos obligan. Lo que dice ahora, se abre una nueva instancia de negociación con final abierto, aunque las patronales ya hicieron público que, al igual que las empresas de colectivo, es imposible que haya una solución si el gobierno se sigue negando a actualizar los subsidios, dicen desde el sector. De esta forma, pareciera que evitar un conflicto a esta altura depende más del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que de las partes en conflicto. De hecho, ayer fueron los empresarios del sector del transporte de colectivos, de las empresas de colectivos, a protestar al Ministerio de Economía. Ya no solo protestan los trabajadores, sino también los empresarios. Los empresarios. En paralelo hay otro sector de los empresarios. Ayer se reunió Caputo con la Asociación Empresaria Argentina, ¿no? El famoso Círculo Rojo, sí. Digamos, AEA. Y con ellos todo bien, digamos. Están bastante contentos. Dicen, bueno, hay algunas cositas que tenemos que marcar, pero claro, todo marcha sobre rieles. Ahora, vean ustedes, por eso nosotros insistimos mucho en cada resumen con las dos Argentinas, ¿viste? Que están sucediendo en simultáneo. Está esa Argentina bullish, de los mercados eufóricos, de los argentinos necesitando dólares para irse a Florianópolis o para comprar zapatillas por Amazon, y está esta otra Argentina de tensión, de conflicto, de suspensiones y despidos, de plantas paradas, de la actividad productiva, de la actividad industrial paralizada, de la caída histórica del consumo de carne, sí, de la vida real. De la pobreza que contabas con el informe de Cáritas al principio. Exacto. Sí. Esas dos Argentinas suceden en simultáneo. Conviven, no son contradictorias, sí, pero son parte del mismo esquema, ¿no? Del mismo estado de situación. Ahora, ¿y qué dicen por ejemplo, desde otro lado? Para escuchar otras voces también, ¿no? Escuchemos lo que dijo el gobernador bonaerense. En línea con esto, Axel Kicillof dijo que este estado de situación no es de un ajuste, sino de una redistribución hacia los que más tienen. A ver. Porque el otro engaño que hay es que la motosierra y el ajuste cayó para el laburante, cayó para el jubilado, pero no es un ajuste nada más, es una redistribución, es una reubicación de los recursos. Los más ricos de la Argentina están cada vez mejor con Milei, por eso festejan y lo aplauden. Los que se dedican a la importación y no a la producción local, los que se dedican a la timba financiera, los que se dedican a saquear los recursos naturales de la Argentina están mejor con Milei. Hacen bien en aplaudir, pero esa fiesta que ayer hacían deja fuera a todo el pueblo argentino y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, al interior de la provincia de Buenos Aires, a los que laburan, a los empresarios pyme, a los pequeños productores. Bien, ahí está la palabra de Axel en las últimas horas. Alguien tiene que, al menos mientras tanto, señalar lo obvio, ¿no? También desde la política, ¿no? Que haya un discurso alternativo, ¿no? Porque si no, prendés la tele, ves los medios, escuchás el debate, te enroscás en la agenda del día a día y decís, ya, esto está... es todo hacia... ¿viste? Un gobierno que nada lo para, nada lo detiene, su agenda es irreversible, todos medio como el sistema político, establishment, mediático, etcétera, todos medio convencidos de que ya está, lo logró, es por ahí, salimos. Generando, que se queda 8 años. Sí, claro, generando ruido constante, digamos, también que hace que no se escuche cualquier otra conversación y así va, ¿no? Sí. Bueno, por eso a veces es importante escuchar que hay alternativas, ¿no? Que hay alguien que diga, che, miren que esto
está generando determinadas consecuencias, por eso que por lo menos alguien lo diga. Sí, es importante. Más allá de la rosquita y de lo que venga el año que viene, en las listas y toda esa cuestión más electoral, es importante mientras tanto escucharlo. Bien, amigos, vamos cambiando de tema, ya para acercarnos al final del resumen. Ayer habló Javier Milei también en un acto en el colegio militar. Dijo que se están reconciliando. Ustedes saben que la palabra reconciliación con las Fuerzas Armadas es horrible, ¿eh? en la historia argentina tiene otra connotación que tal vez la que hoy, tiempo después, qué sé yo, algunos sectores, incluso del peronismo, hablan de volver a vincular a las Fuerzas Armadas con la política. Ahora, no es lo mismo que reconciliación en ese sentido, y ayer Milei estuvo en el colegio militar y habló de que están reconciliando a las Fuerzas Armadas con la política. Durante décadas, los mismos que se llenaban la boca hablando de soberanía se dedicaron a desprestigiar y diferenciar a nuestras fuerzas. Y eso nos hizo perder años valiosos en el desarrollo de nuestras capacidades militares. Pero por suerte, no lograron destruir lo más valioso de todo, que es el afecto persistente que tiene la sociedad por las Fuerzas Armadas argentinas. Nosotros estamos dando vuelta a esta triste página de la historia y comenzamos a escribir una nueva, donde nuestras fuerzas tienen el respeto y el reconocimiento que se merecen. Estamos reconciliando a las Fuerzas Armadas con la política. Esto tiene un significado particular para ustedes, porque esta nueva camada de egresados será testigo de algo inédito en las últimas décadas, incluso para sus camaradas de mayor experiencia y rango. Bueno, ahí hay que decir algo. El vínculo de la política con las Fuerzas Armadas ya es distinto desde hace rato. Sí. Más allá de la reconciliación que propone Milei en otros términos, no está hablando de otra cosa. Pero desde la gestión de Agustín Rossi, el Frente de Defensa, claro. Ya el vínculo con Fuerzas Armadas democráticas es distinto ya con la política. Las acciones que han desarrollado en los últimos años, lejos de aquella historia de la última dictadura militar en la Argentina. El papel fundamental que tuvieron en la pandemia también, mucho aspecto social, cubriendo muchos aspectos sociales. Me acuerdo varios de los temas de las inundaciones en La Plata, lo que fueron en el gobierno de Cristina. No, por eso, acá en Milei hay otro objetivo, que no es reconciliar algo que ya en los hechos ya sucede. Nadie supone hoy que en las Fuerzas Armadas hay golpistas, genocidas. Esto ya no existen más. Ya fueron juzgados, ya fueron... Puede haber gente que reivindique. Sí. Pero no los que participaron, digamos. Por supuesto, porque no son parte ya de las Fuerzas Armadas. De hecho, mira, parte también del clima de época que intentan construir es lo que anuncian ayer Patricia Bullrich y Sandra Petovelo, una especie de colimba optativa. Entonces, también es más de lo mismo, es chamullo, pero es alimentar permanentemente ese monstruito, ¿no? Que de alguna forma en algún sector de la sociedad cae bien. Sí, creen que hay como una demanda social de volver al orden, de volver a las fuerzas, la verdad es que todo es parte... Al típico, de acá tiene que volver el servicio militar obligatorio. Bueno, ayer lo anunciaron Patricia Bullrich y Sandra Petovelo, una especie de servicio cívico, dicen en más de 11 ciudades del país, para jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan, etc. Sí, lo quiso poner Bullrich ya en su etapa anterior, ¿no? Cuando fue ministra de Macri, en ese entonces era el servicio cívico en valores. En valores, sí. Y después vos vas a la realidad, y en aquel entonces habían anotado 1000 pibes al servicio cívico en valores. Tampoco, viste, a veces hay que poner en contexto los anuncios, el mensaje, el sentido y después la realidad. Claro. Te anuncian una especie de vuelta del servicio, ¿sí? Valores para los pibes. Y después el alcance real de esas medidas y de esos anuncios es mínimo. No existe. En la realidad no existe. Puro chamullo. Al margen después, si vos podés estar más o menos de acuerdo con la medida, si te parece que tiene que hacer tiene que hacer tal cosa, etcétera, ¿no? Pero que claramente lo que hablábamos antes también, el tipo de discusiones que generan ruido y hacen perder de lo importante, ¿no? Y después eso, y después vas a ver, ¿cuántos pibes? ¿Cuántos anotaron? Sí, 1000, nada. Ah, bueno, entonces estamos hablando de 1000 pibes. Bueno, en fin, es parte también de lo mismo, ¿no? Del mismo monstruito que van alimentando diariamente
diariamente, ¿no? Como todos los días tienen que tirarle algo. Un Tamagotchi. Un Tamagotchi al que hay que ir dándole de comer permanentemente esa cosita que demanda. Es exactamente lo que voté, etcétera. Bueno, que es un tuit, ¿no? En definitiva. Pero fíjense, condena a jueces de la dictadura. Histórico esto, ¿eh? Condenas para funcionarios judiciales de la dictadura que no buscaron a desaparecidos en Neuquén. Noticia que viene desde la Patagonia, que nos pasó ayer José Chevalier también, para entender que esto mientras tanto también pasa, ¿no? Esta es una buena noticia, es un hecho histórico, que a pesar de la batalla cultural, del clima de época, de lo que la gente pide, y qué sé yo, todo ese verso al que nos están acostumbrando, después en la vida real, en la justicia a veces pasan otras cosas. El Tribunal Oral Federal de Neuquén dio este martes su veredicto en el juicio contra funcionarios judiciales que actuaron en la provincia durante la última dictadura cívico-militar. Los imputados son el ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal federal Víctor Ortiz, quienes hoy retiraron ayer su pedido de absolución y hablaron de una demonización por parte de la Fiscalía y las querellas, pero en un histórico fallo los jueces los condenaron a 11 años de prisión efectiva. ¿Por qué los condenaron? Según los jueces, los acusados, los jueces y fiscales, incumplieron su función de investigar los crímenes y actuaron como partícipes necesarios de los secuestros. Esto es importante y lo traje especialmente para marcar el contraste a veces del ruido en el que vivimos, en la lógica de seguir esta cosa medio caótica de una agenda en batalla cultural permanente, que es a veces te da la sensación, te hace creer que la sociedad pide tal cosa. Y después vos entendés también, a veces, cuando tratás, no es fácil, de alejarte de ese ruido, que después en la vida real siguen pasando estas cosas. Esto sigue sucediendo, condenas para funcionarios judiciales de la dictadura, a pesar de que la política hoy oficial del gobierno de Milei va a contramano de todo esto. Y así lo advirtió ayer, por ejemplo, Estela de Carlotto. Ayer abuelas presentaron un relevamiento de la destrucción que llevó adelante Milei en el último año y cómo esto afecta a la búsqueda de 300 nietos apropiados durante el terrorismo de Estado. Llamamos al mundo a que mire lo que está sucediendo en Argentina y actúe en consecuencia, fue lo que dijo Estela. Ahí las abuelas denunciaron la embestida del gobierno contra la verdad y la justicia. Ahí el organismo, en la nota de Luciana Bertoia, cuenta que, Milei lleva 1 año y 1 semana en el poder y que estos 12 meses fueron muy duros para buena parte de la sociedad argentina y más aún para el movimiento de derechos humanos, pero se convirtió en uno de los blancos preferidos del gobierno libertario. Abuelas de Plaza de Mayo se decidió a documentar cómo esas medidas regresivas impactaron en las políticas de memoria, verdad y justicia y en las que hacen al derecho a la identidad. Lo presentaron acá en un informe, un mensaje al mundo, de alguna forma, de Estela, de abuelas. Digo, todo esto también pasa, todo esto también sucede, estas luchas continúan, las buenas noticias en esta agenda siguen apareciendo, porque a veces esto es así, ¿no? Y en el día a día de la agenda caótica, de intensa, tuitera, del ruido, nos olvidamos que también, ojo, mientras tanto, pasan otras cosas. Pasan otras cosas, hay otros mensajes, hay alternativas, hay discursos alternativos, por ahí no son hoy preponderantes. Sí, comunicados masivamente por los diferentes medios, claramente. Pero sucede y por eso acá también tratamos de darle un lugar en nuestros resúmenes. Amigos, hasta ahí el resumen imposible de hoy de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.